Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Borde que te quiero borde y hoy os traigo un vídeo de recomendaciones de lecturas navideñas. Y ya sé que habrá quien piense que voy tarde, pero realmente para mí las navidades empiezan más o menos por ahora y duran hasta Reyes. Es que no es que quiera aquí convertirme en el Grinch de la Navidad, aunque este año sinceramente lo de odiar a la humanidad lo llevo bastante bien, pero es que no comprendo esa necesidad de anticiparse tanto y de empezar ya a celebrar la Navidad en noviembre. O sea, creo que tiene un poco que ver con esta tendencia que tenemos en general como sociedad, pero sobre todo en redes sociales, de pues anticiparnos, ¿no? De querer llegar los primeros, de no saber vivir el momento presente. Que aún así podría haber traído este vídeo un poquito antes y no habría pasado nada, pues sí, por supuesto que sí, pero bueno, una tiene el tiempo que tiene y ¿qué le vamos a hacer? La vida adulta. Pero bueno, aquí estamos. Y tras esta pequeña e innecesaria reflexión que nadie me ha pedido, procedo a lo que vengo, que es a recomendaros lecturas navideñas. Con respecto a este tipo de lecturas, si sois como yo, hay que tener un poquito de cuidado con los empalagamientos, así que he intentado traeros recomendaciones lo más variadas posibles para que, pues eso, no tengamos una saturación de azúcar. Eso sí, todas con una ambientación navideña. Realmente he hablado ya de ellas en Instagram, concretamente en estos posts que os dejaré por aquí, y de algunas en el podcast, en el último episodio que hicimos del podcast de Historias del Caos, aunque he intentado que no coincidan muchísimas. Pero bueno, algunas es que era inevitable, pero me hacía ilusión pues, que estuviesen en un vídeo en el canal de YouTube. La primera de todas es una antología que es Noches de Navidad. No me cansaré de decirlo, creo que es la antología navideña perfecta. De hecho, es que me da igual ser pesada, va a estar en todos los recopilatorios navideños que haga para siempre, o sea, ya estáis avisados. Pero es que de verdad creo que es súper recomendable y que no podría ser más perfecta para estas fechas. Justo hace un par de años hablaba con Ivy Clementine de que realmente no hay mucha literatura fantástica con respecto a esto de la Navidad. O sea, sí que es verdad que hay muchos cuentos que tienen pues como detallitos, ¿no? Fantásticos, pero no que estén como englobados de verdad en el género de la fantasía, ¿no? Y veíamos ahí como una especie de hueco como muy evidente que creíamos que podría encajarle a mucha gente realmente y no entendíamos pues por qué no había más cosas. Y justamente como al poco tiempo se anunció esta antología y fue de, ¡buah, perfecto! O sea, es que viene a rellenar un hueco necesario. Como os decía, Noches de Navidad es una antología de relatos navideños de varias autoras españolas de fantasía y todos los relatos, además de en torno a la Navidad, giran en torno a dos conceptos que serían el tejo, vamos, el árbol, y el cruce de caminos. Luego, a partir de ahí, pues son súper diferentes. Es verdad que hay mucha bruja, ¿no? Porque, pues no sé, la cabra tira para el monte y entiendo que a muchas de esas autoras, pues las brujas, ¿no? Les gustan, pero más allá de eso son historias súper diferentes en cuanto a temática, en cuanto a estilo, tono, no tienen nada que ver. Hablan, pues, como decía, pues de brujas, de pueblos perdidos, de venganzas, de decisiones difíciles, de, no sé, viajes imposibles. Son muy originales. A mí me gustaron muchísimo todos, sí que es verdad que tengo favoritos, ¿no? Pero me gustaron muchísimo todos y creo que hay, pues esos relatos para todos los gustos, desde alguno más dulce hasta alguno como más crítico, ¿no? Y apto para los más Grinch. Además es que creo que la selección de relatos está muy bien hecha, además de por esto que os decía que son súper diferentes, por la posición que ocupan en el libro, ¿no? Porque creo que se queda como muy equilibrado y que funciona muy bien como cada uno de contrapunto del anterior. No sé, me parece que está muy bien hecha esta antología. Os voy a contar qué relatos incluye y de qué autoras para que os hagáis una idea. Sería Los tejos de Susana Vallejo, Si una bruja te invita de Sofía Rey, La partida de Esther León, Magia para todos de Laura S. Maquilón, que es mi favorito, La sangre de la ondina de Rocío Vega, El corazón de una bruja de Marina Tenatena, Si las estrellas se apagan de Virginia Oribe de la Rosa y La maldición de Emilio Navidad de Patricia García Rojo.
A mí los que más me gustaron son el que os he dicho, de Magia para Todos, de Laura S. Maquilón, y luego diría que El corazón de una bruja, de Marina Tenatena, y La maldición de Emilio Navidad, de Patricia García Rojo. O sea, todos me gustaron, pero esos tres como que están en mi top, creo yo. El siguiente del que voy a hablaros es el que ha sido mi última y única, creo, lectura navideña de este año, y es La puerta de las estrellas, de Ingvild H. Risoy. Creo que se dice así, sí. Me ha gustado mucho, pero bueno, prepararos porque es un buen dramón. Y es que es una especie de homenaje al cuento de La pequeña cerillera, ese cuento tan bonito como traumático de Andersen. Así que bueno, pues hay que ir preparados, porque de verdad es que a pesar de su brevedad, porque es súper cortito, es de esas historias que te rompe el corazón en 1000 pedazos. La puerta de las estrellas es una historia muy dickensiana de dos hermanas que, bueno, pues son huérfanas de madre, viven con un padre alcohólico que, bueno, pues no parece en sí una mala persona, pero sí que es cierto que, bueno, pues no cumple su labor como correspondería, claro, es que es inviable, ¿no?, con este tipo de adicción. Y pues viven con lo justo, apenas tienen para comer y mucho menos para un árbol de Navidad o para estas fiestas que es pues el sueño de la pequeña protagonista del libro. Es una historia, como os digo, pues muy triste, pero también muy tierna, que muestra toda la inocencia pues de la infancia, que en el caso de la hermana mayor pues empieza un poco a resquebrajarse por culpa de las obligaciones y necesidades pues de tener que crecer demasiado rápido, ¿no?, de tener que hacer frente pues a ciertas cosas que no debería hacerlo un niño. Y aunque con todo esto podría pasarse de melodramática, me parece que no es el caso. La autora equilibra muy bien la historia y consigue no hacerse pues empalagosa, ¿no?, o demasiado, no sé, caer como ahí, ¿no?, en la pena y en pues un poco de peli de sobremesa de los domingos, ya me entendéis. Pero no es así, por lo menos en mi opinión. Como os decía, la historia está muy bien equilibrada y no, bueno, también porque es muy breve, ¿no? Y entonces pues tampoco le da tiempo a pasarse, ¿no?, y hacer ahí, incidir demasiado en la herida. Pero creo que está todo muy bien pensado y que así es perfecta. Evidentemente es una historia muy triste que cuenta una situación muy injusta que no debería vivir ningún niño ni en Navidad ni en ninguna época del año, pero yo me quedo también pues con el amor y la devoción que muestra entre las hermanas, que a mí este tema pues como que me toca muy de cerca porque pues para quienes me conozcáis sabréis que para mí el tema, o sea, mis hermanos, ¿no?, son una de las cosas más importantes de mi vida y el hecho de apoyarnos entre nosotros es algo de vital importancia. Entonces pues siempre que me encuentro algo así en una historia pues como que conecto muchísimo. Pero incluso dejando un poco de lado esto, ¿no?, de la trama y de los personajes, creo que es un libro que está muy bien escrito, que es muy bello, que sin ser realmente preciosista, ¿no?, de ahí un lenguaje muy lírico, ¿no?, tampoco es eso realmente, pero se nota que está muy bien escrito y destaca, ¿no?, a nivel narrativo. Nada, muy recomendable. Y si necesitáis compensar cualquier tipo de exceso de azúcar navideño, si sois verdaderamente Grinch y os saca de quicio esto del espíritu navideño, que tan a menudo es más falso que una moneda de 5 euros, y por supuesto si os gusta el terror, tengo que recomendaros Agujeros de Sol, de Nieves Mories. De verdad, desde que lo leí no me canso de decirlo. Para mí, Agujeros de Sol es la novela de terror navideña perfecta. Por un lado, por lo obvio, porque una parte de la novela transcurre en la noche de Nochebuena, y por otro lado, porque creo que la relación de turbiedad familiar que muestra en el libro es como la antítesis perfecta del ideal de familia que se nos muestra en estos días y que no siempre es realista. Es una novela de secretos, de rencores y venganzas, cuyo mayor acierto es incluir una de las realidades más oscuras, terribles y escondidas de nuestro país, de nuestra historia,
que es la historia del patronato de la mujer y de los niños robados. Porque lo más escalofriante de esta novela no es el terror que lleva consigo, que a ver que está ahí, sino la realidad que guarda, ¿no? Lo certero de la historia. Porque más allá de que los personajes sean de ficción, ¿no? Y esa concreta historia no sea real, lo que cuenta sí lo es. Entonces eso es lo que más miedo me dio a mí. Eso y el hecho de que se haya intentado tanto tapar esta historia, ¿no? Que parezca que es algo tabú todavía hoy en día, me parece increíble. O sea, no solo tabú, es que hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera conoce esto del concepto del patronato de la mujer. Entonces, pues no lo entiendo. No conozco muchas obras que hablen de este tema, pero me parece importante conocerlo y creo que la literatura muchas veces es una forma de acercarnos a ciertas cosas de las que podemos luego investigar para conocer en mayor profundidad, pero nos permite, ¿no? Poder llegar ahí. Y ahora mismo realmente solamente se me ocurre otro libro, sé que tiene que haber muchos más, pero solamente se me ocurre La habitación de las niñas de Raquel Moraleja, que en uno de sus relatos también habla justo de este tema. Si conocéis más libros, por favor, recomendármelos porque me interesa, o sea, sean navideños o no, porque de hecho este de La habitación de las niñas no es navideño. Y volviendo a Agujeros de Sol, de verdad tengo que recomendároslo un montón. A mí la autora me gusta muchísimo, Nieves Moris me encanta. Sí que es cierto que no es mi libro favorito de ella, que sería Asuntos de muertos, quizás también Budapest, pero sobre todo Asuntos de muertos, pero ya por un tema de afinidad personal. Pero creo que es un libro muy interesante y que además me parece la prueba perfecta de que se puede ser original en cuanto a historias navideñas se refiere. El siguiente del que voy a hablaros es El espíritu de la Navidad de Connie Willis y con esto volvemos a los relatos. Creo que es un formato que pega muchísimo en Navidad, partiendo de que Dickens escribió relatos navideños a porrón, más allá del famoso, ¿no? De cuento de Navidad, pero escribió muchísimos relatos, pero es que hay muchos autores que lo han hecho, hay 1001 antologías navideñas mejores y peores, pero es algo que abunda muchísimo. Y Connie Willis no iba a ser menos, porque esta señora, ya os digo yo, que le encantaba la Navidad. Y como os decía antes con Noches de Navidad, no hay muchas antologías así puramente fantásticas. Y Connie Willis en realidad es una autora de ciencia ficción, o sea que en ese sentido a mí me atrajo muchísimo inicio. Sí que es verdad que luego los relatos no son tan fantásticos como yo me esperaba, porque realmente, bueno, algunos sí, pero hay otros que usan la fantasía pues un poco como muchísimos relatos navideños que pues juegan un poquito con ella, ¿no? Tienen algún conceptillo, pero tampoco una cosa ahí loca. Pero bueno, está muy bien. Y luego además es que tiene una cosa y es que se sale bastante de lo típico que encontramos en estas historias, que muchas veces, no sé por qué, pero es como que lees una y parece que las has leído todas. Que, a ver, no es así, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienden a hacerse un poco repetitivas y creo que estas se salen un poquito de ahí. Como os decía antes, Connie Willis es conocida mayoritariamente por su ciencia ficción, pero a poco que la leas ya se hace evidente pues que es una loca de la Navidad. Para empezar, su libro El libro del día del juicio final, que es la primera parte de su saga de historiadores de Oxford, ya pues es que se sitúa en Navidad, otra recomendación perfecta para estas fechas, pero que no he incluido porque ya hablé de ella en más detalle en el vídeo de Historias del Caos, ¿no? Que os decía antes, y tampoco es plan de repetirme todo el rato. Por eso pues me paso en este vídeo a los relatos que son también muy recomendables. Para empezar con el nombre El espíritu de la Navidad, ya se hace evidente que a Connie Willis, como decía, le gusta mucho la Navidad. Pero bueno, pues ¿qué tiene de especial, no? ¿Por qué esta antología vale la pena? Pues como os decía antes también, porque se sale un poco de lo típico, porque aunque sí que muchas veces te cuenta historias como que te suenan, ¿no? Que son muy típicamente navideñas, hacen algún girito, ¿no? Alguna cosa que hace que tomen un cariz muy diferente. Luego porque también tienen un humor así muy inglés, que a mí me llama mucho, ¿no? Y tampoco me lo he encontrado mucho en este tipo de relatos. Y por último, porque es que Connie Willis
es una mujer inteligentísima y creo que esto se trasluce de una forma muy evidente en su escritura. Así que vale la pena leerla. Por cierto, como curiosidad muy tonta, este es el primer libro que leí de la autora. Supongo que no es el mejor sitio para empezar por ella, porque, pues, a ver, es algo más anecdótico, ¿no? Cuando un autor escribe como una antología de relatos navideños. Pero bueno, tampoco creo yo mucho en esto de tener que empezar por cierto sitio a leer a un autor, salvo ciertas excepciones como muy flagrantes, ¿no? Que sí que importa porque te tienes que acostumbrar al estilo o porque son más complejas, ¿no? Y tienes que tener como un cierto bagaje, pero al margen de esto, realmente yo creo que lo mejor que puedes hacer para empezar a leer a un autor es empezar por el que te llame la atención, por el que te apetezca en ese momento y hacerlo y punto. Y seguimos con cosas pequeñas como esas de Claire Keegan. Creo que a estas alturas del vídeo ya se hace evidente que generalmente las lecturas navideñas que a mí me atraen, al margen de esta ambientación navideña, pues tienen un componente de crítica social. Y es el caso también de este libro, que en cierto modo iría hermanado con Agujeros de Sol, aunque son muy diferentes, porque se aleja completamente del terror. De hecho, es que no tiene absolutamente nada de este. Aborda desde otra perspectiva, pero el mismo tema, que sería el de los niños robados, en este caso en la Irlanda de los años 80. Lo hace eso, desde una perspectiva muy distinta al terror, es una historia muy cotidiana, mucho más realista, en realidad más navideña, pero que trata el mismo tema tan importante, ¿no? Al final lo importante no es la forma en la que te acerques a un tema, sino el hecho de tratarlo, ¿no? Y se puede abordar de formas muy diferentes y todas ellas son válidas. Sí que es cierto que creo que el hecho de que ambas estén situadas en Navidad no es del todo gratuito, porque creo que rompe, ¿no? con esa concepción pues de la Navidad ideal, de la familia ideal, de que todo se pinta de color de rosa en estas fechas y de repente todo el mundo es bueno y no pasa nada malo en el mundo, ¿no? Pues evidentemente no es así. Creo que esa perspectiva que a veces se toma en estas fechas de que el mundo se llena de amor y de perdón, al final en el fondo pues, es un poco... O sea, lo comprendo, pero me parece un poco inocentona y pues a veces es hipócrita. Entonces, pues bueno, hay que aceptar el mundo en el que vivimos con sus luces, por supuestísimo, pero también con sus sombras. Y todo el año, o sea, Navidad y todo el año. Y sí que me parece importante también decir que podemos acercarnos a la realidad del mundo desde perspectivas que tampoco sean negativas, porque en este caso de cosas pequeñas como esas, el libro en realidad es muy cotidiano y muy cálido realmente y transmite un mensaje esperanzador que habla pues de tomar decisiones difíciles, ¿no? De elegir qué tal camino tomar cuando nos enfrentamos a una decisión que va a tener unas consecuencias en nuestra vida, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Si tomar el camino correcto o el camino hipócrita de la sociedad. Bueno, a mí me parece eso, un acercamiento muy positivo a un tema muy duro y que me parece también que sí que puede ser muy bueno para estas fechas, para poner una dosis de realidad sin ser negativo. El que viene ahora tampoco es que necesite muchísima presentación y es Tres cuentos de Truman Capote. Creo que estos cuentos de Capote son más que conocidos, ¿no? Es una antología conocidísima. Bueno, creo que está descatalogada, no estoy segura, pero se oye hablar de ella. Sí que es cierto que quizás el autor es más famoso por otras de sus novelas, por A Sangre Fría o Desayuno en Tiffany's, que por cierto no he leído ninguna de las dos, sí que he visto la película, pero ya dicen que es súper diferente, lo tengo pendiente. Pero si alguien necesitaba un empujoncito para animarse a leer estos relatos navideños, pues aquí vengo yo a dar la brasa. Estos cuentos de Truman Capote son tres acercamientos a una misma historia, tres formas de abordarla, ¿no? y que tienen mucho que ver con su vida real, con su infancia, con su numerosa familia materna en Alabama y con su amistad con una anciana de esta familia que era Miss Suk. Para que veáis que no siempre soy una hater del espíritu navideño, estos
cuentos en realidad pues muestran el valor de la amistad, de la generosidad, tienen mucho de eso, del espíritu navideño, y me reconcilió en realidad un poquito con él, la verdad. Quizás por la belleza y la melancolía de sus historias, por esa dualidad, ¿no? Como entre alegría y tristeza que muchas veces lleva consigo estos días que cargan con el peso de los recuerdos, que a veces pueden ser un poco agridulces, aunque sean recuerdos bellos, ¿no? Pero bueno, pues cuando algo se ha quedado ya en el pasado, ¿no? Y no podemos volver a ello, pasa esto un poquito a veces, ¿no? Que toma un cariz un tanto agridulce. Adentrarse en estos relatos se siente como ser invitados a la memoria de un niño, del Truman Capote niño, a los recuerdos ajados y un tanto pasados de moda que guardan el encanto añejo de la memoria, del pasado que se guarda como algo precioso que es inalcanzable, ¿no? Que ya ha pasado y no va a volver, pero que en cierto modo también siempre está con nosotros. Bueno, en fin, lo dejo ya, que me pongo muy moñas. Sí que es un libro muy sentimental, pero bueno, me llegó infinitamente a la patata, así que yo os lo recomiendo. Por siempre entre mis lecturas navideñas favoritas. Seguimos con otra pequeña historia que también tiene el encanto y la tristeza de la memoria, y es Feliz Navidad, señor Chips, de James Hilton. Os lo enseño para que os hagáis una idea de lo breve que es, porque, o sea, es pequeñísimo, o sea, es un cuentecito muy breve que sirve un poco como acompañamiento a la novela de Adiós, señor Chips, publicado pues, por la misma editorial. Este relatillo yo lo conseguí porque hace un par de años Jan, de la editorial, bueno, el dueño de la editorial de Trotalibros, lo regaló por Navidades cuando hacías una compra, ¿no? Era como, no sé, como un regalo navideño, es algo que hace todos los años, siempre hace algún detalle, y yo siempre me guardo alguna compra para aprovechar, y pues eso, hace un par de años fue este librito. De todas formas lo podéis conseguir aún porque creo que se vende de forma independiente en la web de la editorial, y luego aparte porque si compras el pack del autor, que incluye 2 libros, si no recuerdo mal, que eran Adiós, señor Chips, y el otro se llama Horizontes Perdidos, yo este segundo no lo he leído, y son historias creo que no tienen nada que ver, esta está conectada con Adiós, señor Chips, y eso, que si compras el pack pues puedes conseguir también este librito. Volviendo al relato en sí, pasa un poquito lo mismo que con Adiós, señor Chips, que como os decía realmente es la historia principal, y es que tiene esa ternura y melancolía de la memoria. Yo sí que recomendaría quizás leer primero Adiós, señor Chips, porque yo lo hice de esta forma y claro, yo ya estaba enamorada del personaje, y entonces aquí fue como un bonito reencuentro que guarda la misma magia que la novela. Y eso a pesar de ser tan breve, lo tengo que recomendar. El señor Chipping, conocido como señor Chips, es el protagonista tanto de la novela como de este relato. Y bueno, es que es una persona entrañable, es, no sé, como la encarnación de ese profesor, iba a decir típico, pero en realidad no tanto porque no es tan habitual, pero bueno, de ese profesor que nos marca de por vida, ¿no? Que supone un poco un antes y un después para nosotros, y que guardamos siempre en el recuerdo. Ese tipo de profesor que se preocupa de verdad por sus alumnos y que no solo nos enseña, sino que también aprende de ellos, y que ojalá hubiesen más profesores así, sinceramente. Y encarna justamente esa imagen. Me parece una historia preciosa, no voy a decir mucho más porque sobre todo con el relato es que si no os lo destriparía, pero bueno, es un poco la vida en el colegio en el que trabajaba de este profesor, y justamente pues ambientado en Navidad. Y terminamos con Días de Navidad de Jeanette Winterson. A ver, este libro lleva muchísimo tiempo descatalogado en papel, sí que está disponible en ebook. Y yo no sé por qué tenía en la cabeza que lo iban a reeditar este año, quizás sí que es verdad que pasó, pero ya está otra vez agotado, no lo sé,
pero bueno, ya sea en papel de primera o de segunda mano, o en la biblioteca, o en digital, comprado o alquilado en la biblioteca, lo que sea, pero yo tengo que recomendároslo porque me parece perfecto para estos días. Por lo que tengo entendido, la autora tiene la costumbre de escribir un relato navideño todas las navidades, y en esta antología se recogen 12 de ellos junto con pues, ilustraciones y recetas festivas que llevan también como anécdotas incluidas, ¿no? Fragmentos de anécdotas, de cosas de la vida de la autora que nos permiten conocerla con un poquito más en profundidad. Creo que es un conjunto muy especial, y aunque no recuerdo en detalle todos los relatos porque ha pasado bastante tiempo desde que lo leí, sí que recuerdo la sensación que me dejaron, como, bueno, pues no hacerse pesados en ningún momento, de ser bastante diferentes entre sí, no sé, de tener como una mezcla perfecta entre humor, de ironía, que ya lo he dicho, que a mí esto me atrae mucho, pero luego también pues ternura, melancolía, una crítica al consumismo, no sé, es como un conjunto que encaja muy bien. Los relatos son muy diferentes entre sí, no se hacen nada repetitivos, y me parece una alternativa perfecta además porque como incluye pues esto de las ilustraciones, ¿no? Y de las recetas festivas, pues va equilibrándose muy bien, y me parece una alternativa perfecta para los relatos quizás más clásicos que, pues si hemos leído muchos, pues igual ya se nos hacen pesados. Bueno, y esto es todo. Espero que os hayan gustado mis recomendaciones. Contadme si las habéis leído, qué os han parecido, o si tenéis algún libro que recomendarme para estas fechas. Y espero no haber parecido excesivamente Grinch, y solo me queda desearos feliz Navidad.